con nosotros en estudios el abogado penalista, el doctor Andrés Ojeda. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel Neveira? ¿Todo bien? Muy bien, y además viéndolo mejor porque es viernes. Es viernes, yo vine sin corbata de vuelta. En esta mecánica que hemos armado de encontrarnos los viernes. Está muy bien, ¿eh? Yo le agarré simpatía. Me parece muy bien. Veremos si se mantiene, pero no depende de nosotros dos. Vamos al tema, y te pido arrancar por acá, por esta reunión que han mantenido hoy las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, para tratar de unificar criterios, dijo el fiscal Jorge Díaz, con respecto a la eventualidad de algún cambio más al nuevo Código del Proceso Penal. Sí, según yo tengo entendido, esta reunión estaba prefijada hace mucho tiempo, es una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Implementación del nuevo Proceso Penal, no es algo que se haya hecho específicamente a raíz de una crítica o de algo que haya ocurrido, estaba prevista a los efectos de ir evaluando el avance en el Código. Y yo netamente personal, como todo lo que digo, me llamó la atención ver al ministro Bonomi en cámara, ¿no? Hace no sé cuántos meses que no vemos al ministro dar por lo menos... Había bajado la exposición pública. Bajado no, eliminado. Bueno, se supone que pública, ha tenido, ¿no?, vacaciones también. Sí, bueno, pero convengamos que las vacaciones de los ministros... que son muy largas. No solamente eso, sino que aparte se nota la longitud de las vacaciones cuando pasan cosas en materia de seguridad pública todos los días, en las cuales el ministro no se siente eludido y tampoco nadie del resto de los actores lo reclama. Porque en otras oportunidades hemos visto que en meses de verano, donde ocurren cosas graves en materia de seguridad, toda la oposición reclama la presencia del ministro. ¿Y esto lo tomás como distracción o como estrategia política pura? No, yo creo que el ministro logró... Porque el ministro se va ahora en un par de meses para hacer campaña. Yo creo que el ministro logró echarle la culpa al código, salir la Troya y en buen romance esconderse un poco de ese fuego público que reclama mejor seguridad, con todo derecho, ¿no? ¿Y qué opinión te merece eso que dice el fiscal Díaz de que la policía debería poder interrogar como se hacía antiguamente sin que medie inicialmente la autorización del fiscal? Bueno, yo creo que ahí habría que sondear. Me parece interesante evaluar una modificación si la policía lo reclama. Hay que tratar de evitar volver a lo que pasaba antes, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Vos, cuando llegabas al juzgado, que antes cuando no tenías la instancia de fiscalía que tenés ahora, te interrogaba el juez con presencia de defensor, todo bárbaro. Pero vos ya habías declarado en policía sin abogado. Entonces, ¿qué hacía el juez? Levantaba tu hoja de declaración de la policía y te preguntaba por lo que dijiste en policía. Entonces, no te quedaba otra que, si el abogado te recomendaba decir otra cosa, desdecirte de lo que dijiste en policía. Entonces, me parecería bien de repente que puedan interrogar, pero yo creo que la presencia del abogado es por lo menos fundamental. Eso funciona en varios estados de Estados Unidos, sí, ¿no? Que hay declaración previa, incluso se pueden mantener, se lo dicen. Se mantiene Tiene derecho a mantenerse en silencio o a pedir un abogado. Es una posibilidad. Yo creo que me parece interesante, de hecho, aprovecho también para hacer algún comentario, me parece interesante que la Fiscalía de Corte, que es la que un poco ha llevado la voz cantante y promovido y puesto la espalda en mejores y peores momentos en esta reforma del proceso, sea un poco la que empiece a proponer ajustes. Porque creo que, como decíamos el viernes pasado, la que puede salvar al código de que le toque un hachazo parlamentario es quizá la Fiscalía de Corte como voz cantante de empezar a poner el bisturí en algunos lugares donde van. Porque creo que lamentablemente algunos hechos aislados, excepcionales y particularmente absurdos que hemos vivido durante el 2018, los famosos 500 metros para acercarse al cajero y algunas otras medidas que hemos visto. Y me voy a París y después vengo. Algún otro proceso abreviado que de repente... O sanciones que son... Y venía a firmar a la comisaría el viernes. Bueno, yo creo que de repente esas cosas que han roto la vista de la opinión pública autorizan, por decir de alguna manera, de repente a la Fiscalía de Corte a decir, bueno, vamos a acotar un poco algunas herramientas que no han sido utilizadas como de repente se previeron para ser utilizadas, porque nadie prevé un código para que haya soluciones que puedan ser catalogadas de absurdas, evidentemente no. Con lo cual creo que hay una oportunidad interesante de tratar de hacer ajustes, pero ajustes quirúrgicos, no ajustes gruesos, eso que pasa en la barredora se llevan todo. Un ajuste con criterio. Y me parece bien que la Fiscalía de Corte tome iniciativa en ese sentido. Recordemos que, pasando raya, ¿no? Acá hubo que armar un sistema en base a datos que después no se juntaron con la realidad. Digo, cuando previmos un sistema penal,
el Ministerio del Interior le dijo a la Fiscalía de Corte que las denuncias eran tantas. Cuando llegaron eran 5 veces más. Sí, sí. Resultó que... Ahí faltaban decenas de fiscales. Pero más allá de la Para falta, empezar. es imposible armar un sistema cuando vos no quiero decir que te mienten, pero digo, evidentemente hay algún problema de información grande. Digo, yo a esta altura estoy cada vez más convencido de que la supuesta baja de rapiñas que se revierte cuando entra en vigencia el código supuestamente al alza, yo cada vez estoy más convencido de que esa baja nunca existió. De hecho, que las estadísticas del ministerio estaban por lo menos un poco ajustadas, porque de hecho todos sabemos, y si cualquiera que hable con policías sabe que había una orden. Eso digo, lo sé, digamos, extraoficialmente, no tengo ninguna prueba ni ninguna estadística científica, pero... hacer pasar por hurto una rapiña, claro, las rapiñas por ejemplo. Y bueno, esa es una forma muy directa y concreta de bajar el número de rapiñas que, o casualidad, era la promesa electoral, bajar el 30% de las rapiñas. Bueno, y subieron 55. Pero esa suba según los números del ministerio. Capaz que era más. No, capaz que nunca bajaron. Capaz que nunca bajaron. De hecho, siempre fueron ese número. 2 cositas finales. El ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak, insiste un día sí y otro también en el exceso de formalizaciones y de juicios abreviados. Bueno, pero yo creo que en el fondo a veces hay gente que discute sin escucharse. Porque en el fondo creo que nadie está hoy en desacuerdo con la idea o la voluntad de que haya menos abreviados y más juicios orales. Van todos en esa línea. ¿Los fiscales también? Yo creo que los fiscales más relevantes, que la Asociación de Fiscales, la Fiscalía de Corte, yo creo que hay como una tendencia a entender que tiene que haber más justicia de bajada de martillo, que todos veamos. ¿Y por qué no lo hay? Bueno, yo creo que vamos... Porque están desbordados y se salen del paso con... Bueno, convengamos que ante la multiplicación enorme de casos dentro de lo que estaba previsto y lo que efectivamente fue, la Fiscalía de Corte pide 300 millones de pesos, lo decía Díaz hoy, y le dan 70. Digo, es muy difícil cuando vos te dan una chaucha y 2 palitos que te pidan que arregles el mundo. Es muy complejo. Entonces, si queremos un compromiso real para mejorar situaciones, tenemos que comprometernos con los recursos. Alguien me decía el otro día, cuando se formaliza por el delito de violación, por ejemplo, que viene del Código del 34, Sí. con una pena mínima de 2 años, por ejemplo, y se formaliza a alguien, se hace un juicio abreviado, perdón. Y si vos disminuís eso, Bueno, ahí... es decir, que dice que algunas penas deberían ser más duras. Es decir, y ahí hablamos del Código Penal, Claro. no del proceso penal. Pasa que estamos en yo creo que en un lío enorme de información, porque hay muchas cosas dando vueltas y mucha gente hablando, tratando de generar en el público que mira ciertas cosas. Entonces, hoy todo lo que es problema del sistema de justicia penal es culpa del nuevo código residualmente. Entonces, pasó hace poco, una fiscal hizo un abreviado donde le dieron a una persona 9 años por una violación. Yo no recuerdo haber visto en mi vida, en el Código Viejo, ni nunca jamás, una violación penada con 9 años, que de hecho tiene una máxima de 12 años. O sea, el enojo porque sea poco no es con el proceso, es con el sustantivo, es con el Código Penal, O sea que es el que dice qué es delito y cuánto sea que tiempo estás tiene el viniendo a lo que castigo. yo te estoy diciendo. Exactamente, a eso quiero llegar. Digo, hay cosas que son de Código Penal y hay cosas que eran iguales antes. Por ejemplo, si un fiscal tiene poca prueba y no puede avanzar, tampoco podía avanzar el juez antes. O sea, nunca nadie puede ser procesado, formalizado o condenado sin pruebas. Eso no tiene que ver con el código. Esa es la garantía del proceso. Está en la tapa del libro. Entonces, en el entrevero, siempre el perdedor residual genérico termina siendo el código porque es lo nuevo. A mí me gustaría... Y cerramos acá. Me gustaría de repente, pasado el verano y con todo lo que ha ocurrido, ver qué parte de todo este lío asume el Ministerio del Interior. Porque la llave de la seguridad, por más que tengamos nuevo código, por más que tengamos nuevo sistema, fiscalías, problemas, lo que sea, la llave de la seguridad la sigue teniendo el Ministerio del Interior. Y no puede ser que porque por circunstancias puntuales logró echarle un poquito de agua del río al código, salga de la Troya. A mí me parece, por lo pronto, muy injusto con los fiscales y con el sistema de justicia. Gracias por hoy. Gracias a ustedes, como Nos siempre. reencontramos la semana que viene. Sin duda.